Dios les bendiga a todos, hermanos, bendiciones. Seguimos con las enseñanzas de Escuela Dominical y el día de hoy nos toca concluir esta serie de lo que se hacía en la iglesia primitiva, y el mensaje de hoy, el estudio de hoy trata de la encomienda misionera requiere evangelizar a los reyes. Y vamos a ver, hermanos, cómo toda persona califica para escuchar el mensaje de salvación. Por lo tanto, al anunciar a Cristo, también debemos incluir a los reyes de la tierra. Y vamos a ver, hermanos, como primer punto, cómo Pablo habló al rey de Agripa sobre el arrepentimiento y la fe. Vámonos a ir a la cita, hermanos. Está en Hechos 26. Hechos 26, 19 dice: por lo cual, oh rey de Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Aquí Pablo empieza su discurso, o empieza versículos más atrás, relatando a este rey cómo fue antes el perseguidor, que él, antes de tener un encuentro con Cristo, Pablo habla acerca de su pasado y relata que pues él pensaba, o él estaba mal enfocado, creyendo que hacía lo correcto. Se convirtió en el perseguidor contra los seguidores de Jesucristo. Y después, en los versículos posteriores que siguen, empieza a relatar Pablo su conversión a este rey, y le empieza relatando que era el perseguidor, que tuvo un encuentro con Jesús, que lo cambió, pero no solamente le relata a este rey su encuentro, sino le dice que la nueva encomienda que tuvo, y que Jesucristo le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, porque para esto me he aparecido, para ponerte ministro y por testigo de aquellas cosas. Y Cristo aquí tiene un encuentro personal con el apóstol Pablo, un encuentro que le marca su vida, que le marca, y esos encuentros personales, al momento de que pues vamos a evangelizar o vamos a compartir la palabra de Dios con los que no conocen, siempre, a veces guiados por el Espíritu de Dios, el hablar de nuestro testimonio personal, y que sea un testimonio en donde se note ese cambio de un antes y un después, pues siempre puede ayudar para evangelizar. Y Pablo así comienza a predicarle. Pablo dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles. Pero Pablo recalca de dos fundamentos que en estos tiempos parece que se han perdido. Y Pablo empieza hablando de arrepentimiento, y no solamente de arrepentimiento, sino hacer obras dignas de arrepentimiento. Recordemos que arrepentimiento es cambio de rumbo, cambio de dirección, y ciertamente cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Cristo, pues tenemos un cambio de rumbo, un cambio de dirección. Recordemos incluso Job, cómo conoció a Cristo a mayor profundidad, y eso le cambió después de las pruebas. Incluso mismo Pablo, ¿no? Cómo estaba mal enfocado, creyendo que estaba sirviendo a Dios, hacía cosas incorrectas. Entonces, al momento de evangelizar, hay muchos hermanos que pueden creer que están haciendo cosas correctas para Dios, pero no es así. En el caso de los reyes, ellos pueden estar mal enfocados. Los reyes en nuestro tiempo serían el presidente de la república, senadores, diputados, personas que están en eminencia, presidentes municipales, el gobernador de nuestro estado, o aquellas personas que están en alguna empresa, algún negocio, el director,
el gerente general, un contralor, un jefe que tengamos, a todas aquellas personas que podamos predicarles el Evangelio, y nuestra labor es predicar, no convencerlos, porque esa es la labor del Espíritu Santo. Nuestra labor es predicar. Y Pablo aquí habla de arrepentimiento y de conversión, pero va más allá. Dice hacer obras dignas de arrepentimiento. Y es que una cosa es el remordimiento de conciencia, que podemos tener remordimientos de conciencia y seguir igual. Pero aquí Pablo nos habla sobre todo, ¿no?, de hablar de arrepentimiento, de que a estas personas, reyes prominentes, y a todos se les tiene que hablar de arrepentimiento. Hemos caído muchas veces en errores a la hora de evangelizar. Les hablamos de Cristo, pero nunca les hablamos de arrepentimiento, ni que debe haber una genuina conversión que la da el Espíritu Santo, porque trastorna corazones y trastorna todo y hace posibles cambios profundos. Pero aquí Pablo habla de que obedeció al llamado a predicar a todos. Y eso es lo que en estos tiempos en donde estamos viviendo en esta pandemia, pues es un buen momento para anunciar a Cristo, pero no solamente a los que están necesitados, sino a los que creen que no necesitan de Dios, las personas ricas, las personas poderosas. Todas aquellas personas que creen que no necesitan de Dios son los que más necesitan de Dios, y mucho mayormente necesitan de Dios pues todos nuestros líderes, todos nuestros gobernantes, que necesitan la sabiduría de Dios para saber cómo y qué decisiones tomar en estos momentos tan difíciles, en donde hay pandemias, en donde tienen que tomar decisiones económicas difíciles. Pero si toman esas decisiones sin Dios, pues seguramente los más perjudicados vamos a ser los que vivamos dentro de la jurisdicción de sus gobernantes. Por eso la palabra de Dios nos hace de que debemos predicar el Evangelio sin acepción de personas. Y algo que nos puede pasar es que ciertamente hablar de Cristo a las personas que están en algún rango de autoridad nos puede de alguna manera intimidar, pero no debemos ser intimidados, sino debemos hablar así como Pablo nos enseñó, con el ejemplo personal, hablando de nuestro testimonio, de cómo nos cambió, de cuál es la asignación que nos dio. Y vamos a ver ahí en este mismo, de cómo Pablo habla al rey, vamos a ver en su condición de preso qué es lo que Pablo hizo. Y nos damos ahí a Hechos 26, le seguimos ahí, pero ahora vamos a leer del 21 al 22, y dice así la palabra de Dios: por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a los pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés les dijeron que iba a suceder. Aquí Pablo nos pone el ejemplo de que aún a pesar de las pruebas, dificultades, aún en la condición de que nos encontremos, siempre debemos hablar del Evangelio del Reino, siempre debemos hablar de Cristo. Ahora, aún en estos momentos en los que nosotros que tenemos esta pandemia y que de alguna manera debemos estar aislados y con ciertas protecciones, pero no debe ser un impedimento la pandemia para seguir hablando de Cristo. Si Pablo lo hizo en su condición de preso, ¿cuánto más nosotros que ahora parece que estamos de alguna manera presos por la pandemia o estamos en confinamiento? Es un momento adecuado para hablar de Cristo. No solamente las personas necesitadas necesitan de Cristo, sino las personas como los que hoy nos toca, las personas que están en autoridad, los jefes de la iniciativa pública, los jefes de la iniciativa
privada necesitan saber de Cristo porque son tiempos difíciles y siempre es un buen momento para hablar de Cristo. Y vamos a ir al segundo punto. El gobernador de Festo oyó las palabras de verdad y llenas de cordura. Seguimos ahí en Hechos 26, pero ahora vamos a leer 23 y 24. Cómo Cristo murió y resucitó para anunciar la luz al pueblo. Y leemos ahí el 23, dice que el Cristo que había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. En estos momentos en donde es caos, oscuridad, es un momento más adecuado para hablar de Cristo, para hablar del reino. Y el reino no se puede estancar, el reino no puede estancarse, al contrario, debe seguir creciendo, aún a pesar de las dificultades. Y vemos que cuando hubo dificultades en la iglesia primitiva, el evangelio se expandía, aún en estos momentos de pandemia que pensamos que el reino se puede estancar, no, pero el reino siempre sigue avanzando. Incluso en los momentos más difíciles es cuando, a lo largo de la historia, es cuando el evangelio o cuando ha habido un arrepentimiento más genuino, porque las personas están susceptibles a todo lo que está pasando, susceptibles a todo lo que pasa. Y entonces, aquí Pablo empieza diciendo cuál es el plan, por qué Cristo tenía que padecer y pagar el pecado y el rescate y ser el primero. Y Pablo nos empieza o continúa anunciando el evangelio con una elocuencia. Es cierto que estaba preparado, pero esa elocuencia también la da el Espíritu Santo. Por eso siempre es un buen momento para prepararnos. Y todos aquellos hermanos que tal vez no estén preparados, pues siempre sea un buen momento, haciendo un paréntesis, estudiar en el instituto. Y yo los invito, hermanos, a aquellos que no han tenido la experiencia, siempre es un buen momento, no importa la edad, para prepararse. Usted se va a preparar, hermano, para cumplir su función. Es cierto que hay diferentes talentos, ministerios y dones, pero todos estamos llamados para anunciar las buenas nuevas a los demás. Y eso nos va a dar la confianza y la seguridad de cómo predicar el evangelio. Pero aquí Pablo le da un plan, o por qué tenía que morir y resucitar, y cómo las personas sin Cristo están en una oscuridad, que necesitan la luz del evangelio para que les resplandezca. Y vamos a ver cómo las palabras del evangelio son verdaderas y llenas de cordura. Vamos ahí en este mismo Hechos 26, vamos a leer el 25 y el 26 más. Les dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que las palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe de estas cosas, delante de que también hablo con toda la confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, porque no se ha hecho esto en algún rincón. Y es que las personas que están en autoridad, las personas que están en gobierno, no desconocen lo que pasa. Vamos a un ejemplo. Las personas que están en gobierno saben que con esta pandemia que están limitados. Incluso algunos gobernadores han pedido ayuda o apoyo a los cristianos para interceder delante de Dios por esta pandemia. Los gobernadores y las personas que están en autoridad saben perfectamente de que en esta pandemia el único que tiene el control es Cristo. Es cierto, algún momento llegará la vacuna, pero quien tiene
la última palabra, haya vacuna o no vacuna, es Dios. Dios es el soberano de todos los reyes de la tierra. Y en su potestad están a cortar esta pandemia. Y siempre las personas que están en autoridad reconocen o saben que el poder está limitado de ellos. Y es por eso que las personas que están en autoridad son las que más necesitan de Dios. Aunque tristemente muchas personas que están en autoridad creen que no necesitan de Dios, cuando es todo lo contrario. Entre más autoridad tenga uno en la iglesia o en la iniciativa privada, en la iniciativa pública, más necesita usted sabiduría. Y la única sabiduría celestial es la de Dios. Es por eso que Pablo, con estas palabras de elocuencia, le dice que el evangelio del reino son verdades y que todo tiene cordura, que todo tiene una explicación, aun cuando no podamos dar una explicación. Pero Dios nunca hace las cosas a la ligera. Por ejemplo, en esta pandemia es un buen momento para anunciar el evangelio. Y repetimos, es un buen momento para prepararse, para predicar. No sabemos cuánto tiempo con exactitud sea el rapto, pero mientras eso sucede, debemos seguirnos preparando, predicando el evangelio, anunciando las buenas nuevas de salvación. Y vamos ahí, vamos a ver otro punto. Cómo los hombres de eminencia fueron invitados a ser salvos. Y vamos a ver cómo Pablo invitó a los hombres eminentes a ser salvos. Ahí seguimos leyendo en Hechos 26, pero ahora nos vamos al 27. Dice: ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto de estas cadenas. Y dice, vemos cómo este rey dice: por poco me persuades. Y es que algunas personas a las que le anunciemos el evangelio, es cierto, van a tener un corazón duro o insensible, pero otras personas que están en autoridad, seguro que el Espíritu Santo ya preparó el terreno y ya casi como nos están como que esperando para que nosotros les anunciemos a Cristo, les anunciemos las verdades y acepten el evangelio. Así como hay personas duras, así hay personas dóciles, que el Espíritu Santo ya preparó la tierra, que ya estuvo trabajando con ellos, que ya los estuvo contristando y casi nos están esperando a nosotros que les anunciemos a Cristo. Imagínense en estos momentos, si hay conversiones verdaderas de gobernadores, de presidentes municipales, de senadores, pues de alguna manera serán un instrumento de Dios a los planes que Él tenga. Y siempre, incluso Pablo continúa diciendo: cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y los que estaban sentados con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí diciendo: ninguna cosa que diga, ni de muerte ni de prisión, ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Vemos cómo incluso estas personas, o estos reyes, o estas personas que estaban en autoridad, cómo se daban cuenta o cómo se dieron cuenta de la condición de Pablo. Incluso dijeron: puede ser puesto en libertad. Y los príncipes o todas las personas que están en autoridad
van a ver nuestro testimonio. Por eso Pablo empieza hablando de su testimonio, de su conversión, de cómo era uno antes de conocer a Cristo y cómo Cristo lo transformó. Y estas personas que estuvieron en autoridad, pues se dieron cuenta o pudieron cerciorarse de que del buen testimonio de Pablo. Y es que nuestro testimonio enseña o predica más que nuestras palabras elocuentes. Por eso hablar de nuestro testimonio o cuando nosotros intentamos predicar del Evangelio y no hay un buen testimonio en nuestra vida, pues a veces somos piedras de tropiezo, y eso puede ser un factor para que personas no se conviertan. Entonces, terminando, vemos cómo, o resumiendo, cómo cuando hablemos de Cristo siempre debemos hablar del arrepentimiento y los frutos dignos del arrepentimiento. Los frutos dignos del arrepentimiento son los que el Espíritu Santo da como fruto, como consecuencia de haber habido un buen arrepentimiento, de que hubo una conversión genuina. Los frutos dignos del arrepentimiento son una evidencia de que una persona que fue genuino su conversión. Y debemos cuidar eso. Sí debemos hablar de Cristo, pero debemos darle mayor énfasis a las personas que están teniendo frutos dignos de arrepentimiento, porque muchas veces queremos hacerla de Espíritu Santo y dedicarle más tiempo a las personas que a lo mejor todavía no están en el tiempo adecuado, pero habrá personas de nuestra empresa que sí tengan esos frutos dignos de arrepentimiento. Y vemos también, para cerrar, cómo el Espíritu Santo nos va a dar las palabras adecuadas para hablar ante esas personas. La estrategia que le dio el Espíritu Santo a Pablo fue hablar de su testimonio personal. No sabemos qué estrategia el Espíritu Santo nos vaya a poner para hablar del Evangelio, pero la estrategia que Dios nos dé será la indicada y va a impactar. Incluso esta estrategia pudieron los hombres en la autoridad darse cuenta de que Pablo era inocente. Y la palabra de Dios no nos dice con exactitud, pero seguramente que personas que oyeron el testimonio de Pablo quedaron impactadas y hubo una conversión genuina. No, este rey dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Y es que el Espíritu Santo tocará muchos corazones en este tiempo, en esta pandemia, y muchos corazones aceptarán a Cristo y habrá un arrepentimiento genuino y darán frutos dignos de arrepentimiento, y todo eso servirá para que la palabra de Dios siga extendiéndose. No importa que en estos momentos de pandemia o de crisis nosotros pensemos que no es un buen momento para hablar de Cristo, pero es un buen momento para hablar de Cristo. Es un buen momento para anunciar de Cristo. Y yo los invito, hermanos, a que estamos por arrancar el instituto. Si alguien no está preparado, no se siente preparado, inscríbase, hermano. No importa su edad, hermano. Los maestros tienen un talento, tienen un don especial para enseñarles, y entre todos vamos a aprender, porque no solamente ustedes aprenden, sino los maestros también aprendemos más. Entonces, si es un pretexto el que no está alguien preparado, prepárese, métase al instituto. Si alguien ya está preparado, pues es un buen momento para hablar de Cristo en la zona en donde se encuentre, en alguna empresa, con los jefes, o si alguien tiene oportunidad de hablar con la presidenta municipal, hagámoslo sabiendo de que a todos debemos anunciar el Evangelio. Y vamos a terminar este estudio orando. Padre,
Te damos gracias, Señor, porque aún a pesar de momentos difíciles, tú nos das la sabiduría y la inteligencia necesaria para hablar de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos des valor y que pongas las palabras correctas y adecuadas que tengamos que hablar ante las autoridades, a los hermanos que tú permitas hablar con sabiduría y con entendimiento en este tiempo. Pero también te pedimos, Padre Celestial, por todos aquellos hermanos que en este tiempo están hablando y predicando y continúan hablando de Cristo, que tú les des la fuerza, la sabiduría y el valor necesario para continuar con la obra evangelística, anunciando el reino, Señor, y de que anunciando el reino y de que tu palabra siga siendo extendida. Te damos gracias por esta enseñanza y que sea de bendición a mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.